hablábamos más temprano del impacto que ha tenido este temporal durante todo el fin de semana, sobre todo en zonas del Gran Buenos Aires, en lo que se llama la zona agrícola-ganadera por excelencia, la zona núcleo, y en función de eso también, bueno, cuál es la perspectiva para los próximos días y semanas, porque había muchas zonas que estaban realmente muy complicadas por inundaciones anteriores, que no habían llegado a recuperarse y que tuvieron que soportar nuevamente un régimen de precipitaciones realmente importantísimo, Dani. Bueno, en algunas provincias se ha extendido la emergencia agropecuaria. Daniel April está aquí con nosotros para hablarnos justamente de ese tema. Buen día, Daniel. ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad es que se vive una situación sumamente desesperante para muchos productores en la zona centro de la Argentina. El viernes acá mismo lo anticipamos, le dijimos atención porque se vienen fuertes lluvias y van a caer en las mismas zonas donde ya hay exceso hídrico, es decir, donde ya hay mucha agua, donde ya las napas están absolutamente colapsadas, donde el agua sale del suelo, literalmente. Así que y eso ocurrió finalmente. Hoy recién viene algún tipo de esperanza para la zona centro porque empieza a pasar el temporal. Ahora, la realidad es que toda la zona agrícola y ganadería, como decía recién Julián, está muy complicada. Yo no quiero hablar de pérdidas ahora, pero muchos me preguntan por qué se inunda tanto, por qué está pasando. Sí. Y yo les digo que hay dos razones que son prácticamente incontrolables. La primera es básicamente el cambio climático. Una gran prueba de todo esto lo hemos visto el fin de semana con lo que ha pasado en el resto del mundo, básicamente en los Estados Unidos, con temperaturas en zonas cálidas cada vez más altas, un océano Pacífico que sigue calentándose, un efecto El Niño que sigue complicando, y eso genera grandes temporales o grandes oscilaciones, grandes cambios en el clima. Yo no soy un experto en clima, pero sí puedo dar fe de todo lo que está pasando en los últimos años en las zonas productivas, no solamente de la Argentina, sino de otros lugares del mundo. Una variable entonces es la climática, la otra es la corrupción. Digamos, en los últimos 50 años no se hizo prácticamente ninguna obra en la Argentina. Entonces vos tenés un problema grande donde se combinan hoy por hoy dos factores, la falta de obras y la gran cantidad de agua caída. El fin de semana en Radio 10, en nuestro programa Palabra de Campo, hablé con un productor agropecuario de la zona de Las Varillas de la provincia de Córdoba. El Canal San Antonio es una obra que hacía falta hace 1000 años. ¿Sabés lo que me dijo el productor? Me dijo, desde el año 30 que no se tocaba el Canal San Antonio, que es un canal clave para la zona centro. Cuando vemos y escuchamos que el agua baja de Córdoba, baja a Santa Fe y entra en Buenos Aires, bueno, es básicamente porque entre otros canales, el Canal San Antonio no se había tocado. Bueno, ahí tenés un gran problema. Del año 30 hasta hoy, 30 hasta hoy. Imagínense lo que es eso en función de más gente viviendo, más producción, digamos, ha explotado el trabajo agrícola en los últimos años, es decir, tenés un grave problema de falta de obras. Daniel, y por ese motivo también estamos viendo las imágenes que estamos viendo. ¿Y qué pasa con las obras de los campos, obras clandestinas que en realidad no se controlan? Porque ahí en realidad más que hacerlas lo que hay que hacer es controlarlas, que hacen que las aguas vayan a lugares a donde no deben ir también. Absolutamente. ¿Qué pasa cuando vos no haces una obra? El vecino te la hace. Claro. O sea, el Estado no la hace, primer problema para toda la zona productiva. No la hace el Estado, la hago yo. Pero la hago yo para beneficiarme yo, mi campo. Sí. ¿Qué pasa? La hace el vecino, y alguien termina haciendo una obra que es un problema. Sin la planificación necesaria, ni los controles necesarios. Planificación, ¿no? Y eso después genera un problema todavía más grande, porque el problema del agua, del escurrimiento, se hace cada vez más gigante porque es incontrolable. Y encima viene lloviendo cada vez más, y tenés la acumulación de determinadas zonas, el agua empieza a escurrir, termina confluyendo en la provincia de Buenos Aires, que hasta le ha cerrado por decreto o por ley las puertas al resto de las provincias, porque no podía hacer tampoco la obra de la cuenca del Salado, que recién ahora se está encarando. Es decir, tenés un problema grande en la Argentina, multimillonario, con pérdidas que todos los años son enormes. ¿Y los lugares más complicados, La Pampa, Chaco? Sí, el sur de Córdoba, ¿no? Sí, yo toda te diría la zona que agrícola por excelencia. Pero podemos repasarlo, La Pampa, Chaco, tenés Córdoba, cerca de 20 millones de hectáreas afectadas, que se dividen en Córdoba, fundamentalmente el sur de la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe del centro hacia el sur, casi completa. La provincia de Buenos Aires tiene una situación realmente crítica, fundamentalmente sudeste y noroeste. De hecho, hemos visto, las imágenes que estábamos viendo recién son de Bolívar, donde, por ejemplo, cayeron en lo que va del año 1500 milímetros. ¿Se acuerdan que durante el fin de semana estuvimos escuchando cuánta agua cayó, cuánto subió el nivel del mar en Estados Unidos? Bueno, 1500 milímetros es 1,5 metros de agua. Sí. 1,5 metros de agua tienen los productores. Así que de esos campos es imposible sacar algo. No podés sembrar ahora que tiene que empezar la campaña gruesa, campaña de maíz y de soja, que tiene que empezar en estas semanas. No puede comenzar, ¿por qué? Porque no hay piso, no hay manera
de entrar a esos campos. Y encima tenés algunas zonas donde los productores todavía no levantaron la campaña anterior. Fíjate cómo está todo corriéndose, prorrogándose, porque hay mucho problema de agua. Todavía no se levantó la campaña pasada en algunos lugares, y obvio que no van a poder levantar prácticamente nada. Hay campos que tienen todavía soja y maíz. No van a poder levantar nada y ya tienen que empezar la próxima por calendario. Zona ganadera, zona lechera. La provincia de Buenos Aires y la zona de Santa Fe de Córdoba que mencionábamos recién es básicamente una zona tambera. Así que imagínense que vamos a tener grandes problemas de abastecimiento en el futuro, de leche y de carne sin ningún tipo de problemas. A ver, Daniel, un déficit de obras que uno intuye que se va a ir agravando en el tiempo, toda vez que el clima se va complicando también, ¿no? Y que el régimen de precipitaciones cada vez es más importante, y además lo que mencionábamos la semana pasada, que es que en general uno, desde el punto de vista de las obras de hidráulica, nunca puede estar preparado para lo que es, en este caso, el embate de estas tormentas que estamos viendo, pero de todas maneras sí se puede llegar a ofrecer algún tipo de paliativo. Es decir, si tuviésemos las obras, probablemente estas imágenes serían mucho menos dantescas que lo que estamos viendo. Y cuando vos no haces el canal San Antonio, como yo, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Después no decir, bueno, hace mucho que no se hacen obras. El canal San Antonio, de la época de Sabatini, que no se tocaba en la provincia de Córdoba. No, está bien. Es decir, está claro que es responsabilidad de muchos gobiernos y que son obras multimillonarias, donde hay que endeudarse. Que nadie quiere encarar. Ese es el problema que atraviesan la política. Cuando vos tenés elecciones cada 2 años, esto es una discusión eterna en la Argentina, pero la verdad es que haya elecciones cada 2 años para muchos analistas políticos y muchas personas vinculadas a la política es un problema. ¿Por qué? Porque nadie te quiere encarar una obra que va a durar, obviamente, mucho más de 2 años. No, pero es un problema porque... Y de lo que no vas a ver los beneficios. Porque a veces la mentalidad no sé si Dani si está de acuerdo, pero de los dirigentes políticos es corta. Digo, absolutamente. O sea, votar cada 2 años, a mí me parece digamos, dentro de lo que son las normas que tiene la democracia, me parece que es sano en un punto, ni hablar. Sí, no debería ser cuestión de cambiar la norma, sino de encarar la política desde otro lugar, ¿no? Que no sea el de prometer en campaña algo que no se va a cumplir, que es lo que generalmente pasa. Por eso digo, lo que muchos dicen es, el gran problema pareciera ser que hay elecciones cada 2 años. No cuestiono desde ya el esquema democrático y político. Lo que digo es que al haber elecciones cada 2 años, muchas veces lo que pasa es que nadie encara estas obras. Ese es el gran problema. Ojalá que ahora están encarando, porque ya licitaron la del Canal San Antonio y ya empieza la de la Cuenca del Salado, se empiecen a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque esto de verdad es mucha plata para la Argentina. La semana pasada hablamos de lo que ingresa al país por el agro. Bueno, una manera de defender esos ingresos es haciendo las obras necesarias para que los productores, que son los que invierten plata en el suelo, sigan produciendo lo que genera divisas para el país. Gracias, Dani.